Hola nuevamente a todos. Continuaremos con lo que es nuestro proceso del CRUD utilizando ASP.NET y SQL Server. En el video anterior veíamos que a la hora de modificar y a la hora de eliminar teníamos problemas al recargar nuestro data table. Para eso tuve que hacer algunos cambios, algunos bastante significativos y que voy a explicar a continuación. Además ya mejoré lo que es el diseño, tomando en cuenta las columnas, la alineación, el ancho, y también apliqué algunos detalles importantes que voy a mencionar. Si revisamos la parte de modificar, si doy clic acá en este ejemplo, si acá le pongo un 2 y si aquí le doy modificar, me dice que lo hizo con éxito y recarga automáticamente el data table con el dato modificado del código 23 sin hacer un postback a nuestra página y que vaya hasta el servidor. Ahora bien, aparte de eso, pues, obviamente lo puedo volver a modificar y él siempre funcionaría correctamente. Es importante que ustedes vean que cuando se modifica el formulario modal se oculta, desaparece, se cierra, ¿verdad? Y muestra acá y carga de una sola vez nuestro dato modificado. Pero si nosotros queremos hacer, por ejemplo, algo que hacíamos a la hora de guardar, por ejemplo, si ya tengo una institución con este nombre, no tendría que poder agregar otra igual. Acá me aparece en memoria los datos del mismo que tengo acá en la parte de abajo y cuando le dábamos guardar nos aparecía ese error. Ya existe una institución de procedencia con ese nombre. Entonces ese mismo método también ya lo utilicé acá porque, por ejemplo, si yo aquí en esta opción de San Ignacio quiero decirle, ok, voy a modificar y aquí le voy a colocar, por ejemplo, uno que se llama Metapan, que lo podemos ver aquí al final, es el número 25, porque a la hora de modificar también uno tiene que validar que no vaya a modificar un dato de algo que ya exista. Entonces, en este caso, si le doy modificar, vamos a comprobar, dice información, el nombre de procedencia ya existe, intente con otro. Y veamos que la tabla, la modal, el formulario modal no se cierra, sino que queda activo. Le doy OK, por lo tanto usted puede intentar seguir modificando. Es decir, se cierra cuando sí se modifica, pero si hay algún error no se cierra y el usuario puede seguir intentándolo. Eso es en cuanto a procedencia, en la parte de modificar. Y en la parte de eliminar, igual, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos acá este de San Ignacio. Si le damos eliminar, siempre nos consulta, esto ya lo teníamos hecho. Si él está de acuerdo que desea eliminar el registro, y le vamos a dar que sí quiere eliminarlo. Y lo hace correctamente y se recarga automáticamente nuestro data table sin hacer ningún postback por el uso de Ajax que estamos aplicando acá. Y ya lo hace correctamente. Entonces, por lo tanto, el ejemplo ya está completo. Siempre busca palma, ahí aparece. Y lo de la paginación también, solo que ahorita no se aplica porque son pocos los registros que han sido guardados. Ahora bien, para hacer estos cambios, ¿qué fue lo que hicimos? En la parte de la programación tenemos lo siguiente. Bueno, nos vamos a basar principalmente en el archivo JS, donde hicimos toda nuestra programación a través de jQuery sobre todo. Hay varios cambios. Uno de los primeros cambios que hicimos es la forma de cómo mandar a llamar a todos nuestros, o ejecutar sobre todo, cómo cargar nuestro data table, que es el problema que teníamos. Para eso tuve que hacer una modificación y pues hacerlo de esta forma, ¿verdad? Para poder ejecutar que cuando se cargue, cuando se finalice de cargar nuestra página web, mande llamar a esta función que se llama load data table, cargar los datos en la tabla, en otras palabras. Entonces, cada vez que se termina de completar, yo estoy recargando el data table. De esta forma me era más sencillo, porque la forma que tenía anterior me daba muchos problemas a la hora de querer recargarlo.
porque la forma en que había diseñado el código pues tenía un poco de problemas en la estructura. Por eso lo cambié. Dentro de esta función, loadDataTable, tenemos una variable table, se puede llamar tabla, ¿verdad? Cualquiera de los nombres acá porque está en inglés. Y yo le digo que mi tabla, ¿verdad? La tabla que voy a utilizar es la tabla que se llama procedencia. Tiene el ID procedencia y mando a llamar a lo que es la clase DataTable. Ahora aquí, en la anterior teníamos que la D era minúscula. Ahora la D es mayúscula porque estamos llamando en sí a la función y no al método. Cuando la D es minúscula, en este caso se llama al método. Aquí estoy llamando a la función DataTable. Y como estoy llamando de una sola vez a la función DataTable, o a la clase DataTable en este caso, esa clase obviamente tiene propiedades. Acá he definido algunas propiedades. Principalmente he definido 3 momentáneamente. La primera es destroy, la cual nos va a servir sobre todo cuando nosotros queremos destruir el DataTable que tenemos y lo queremos de esa forma, al destruirla, en cierta forma la configuración que tiene en ese momento, justamente en ese momento que se llama, después que queda destruida, se va a volver a reconstruir con la nueva configuración que en ese momento nosotros queremos estar mostrando. Entonces, en este caso destroy le aplico true porque sí quiero que se destruya. Siguiente, responsive. En algunos casos nosotros sabemos que, sobre todo en el caso de las tablas, muchas veces es un poco difícil para que en cualquier tipo de dispositivo la tabla se vea lo mejor posible, sobre todo cuando una tabla tiene muchos datos. Tal vez este caso no aplica tanto porque tenemos pocos datos que mostrar, pero es importante tenerlo de una sola vez en nuestro data table. En este caso le estoy diciendo que sí quiero que sea responsivo. Luego de una sola vez estoy definiendo column_def, que es una propiedad que sirve para definir algunas configuraciones, por decirlo así, de las columnas. Esto tiene muchas formas o muchas, llamémosle como etiquetas o propiedades que se pueden utilizar. Dentro de la más utilizada está className, el nombre de la clase que quiero aplicar. En este caso le estoy diciendo que quiero textCenter porque quiero centrar el texto. ¿De qué quiero centrar el texto? Si nosotros lo vemos acá, estamos centrando el texto, por ejemplo, si vemos acá, target. Target viene diciendo que son como las columnas. ¿De qué columnas quiero que centre el texto? De la 0 y de la 2. Puedo ver acá, código. Y como es de las columnas, no solo es el título, sino que también es toda la columna. El código y la columna de acciones están centrados. Mientras que el de nombre, ese siempre sigue estando predeterminado, que es el left. Entonces, aparte de eso, existe también si yo quiero hacer el text right, text justify, dependiendo cómo lo quiera tener la orientación o la alineación en este caso. Y target, como ya mencionaba, siempre se utiliza tanto en esta o en esta otra opción. Ustedes lo ven, se puede utilizar cuando yo quiero que la misma configuración sea aplicado para más de una columna. El segundo le estoy diciendo es el ancho. Estoy diciendo que quiero el 10% para la columna 0 y la columna 2. ¿Por qué? Porque obviamente no necesito que sea tan ancho para lo del código ni tampoco para la parte de las acciones. Y en el nombre sí le estoy dejando todo el ancho porque puede ser que algunos nombres de procedencia sean nombres bastante largos y así no me afecte que se me vaya a hacer en 2 líneas. Y luego de eso pues ya estamos utilizando lo que es sobre todo la instrucción Ajax, que esto pues ya lo hemos explicado. Mantiene en mucho de lo que teníamos en el video anterior. Utilizamos un método post, tenemos el URL, el tipo JSON, bueno, todo esto ya lo teníamos. La única diferencia ahora es que en el data vamos a cambiar, a diferencia como lo teníamos en el anterior. Recuerden que estamos en el load, cómo cargar los datos. En el data estoy diciendo yo que necesito que se va a ejecutar una función, ¿verdad? Una función. Y eso va a retornar un JSON.
Y ese JSON, nosotros vamos a retornar ese JSON, ese formato JSON, o en otras palabras, de lo que devuelva, ¿verdad? La función lo va a retornar en formato JSON, ¿verdad? Lo que devuelva de. Entonces necesitamos ejecutar la función. ¿Cuál? Obviamente lo que estamos enviando, ¿verdad? Como URL. En este caso entonces significa que va a ir al code behind y después que vaya al code behind, él va a retornar datos. Cuando retorne estos datos, lo va a hacer a través de esta otra propiedad que se llama data source. Que como ustedes lo ven acá, dice data property o manipulation method for table data. Otra palabra para esa propiedad sirve para manipular, ¿verdad? Los métodos o los datos que devuelve en este caso, o la tabla datos, los datos que estoy devolviendo. Entonces por eso dice d.data, porque es lo que está devolviendo. Y d.data, en otras palabras, es lo que me va a servir a mí para que esto poder yo mostrarlo en nuestra tabla, ¿verdad? A diferencia del anterior que hacíamos un for para recorrer la tabla, ahora no lo hacemos así, sino que lo hacemos directamente a través de data source. Y luego definimos que se va a utilizar, obviamente qué columnas, y acá están pues las mismas anteriores, data ID, data nombre, y la última que lo he colocado a través de esta opción que se llama default content, ¿verdad? Obviamente se sabe que es la tercera por el orden lógico que viene, y acá tenemos los mismos botones que teníamos agregado anteriormente. Ahí no hay ninguna diferencia en cuanto a los botones, son exactamente lo mismo. Y ahí finaliza lo que es esa parte del table, porque todo esto es el table que estamos creando. Luego, cuando finaliza esta parte, llega y manda a llamar a una función que se llama getData, ¿verdad? Obtener datos. Ese de obtener datos se le envío yo dos parámetros. Le estoy enviando la tabla de procedencia, ¿verdad? Que es la misma tabla que está acá. En otras palabras, el data table, ¿verdad? Que sería este del tbody que nosotros tenemos allá. Y también le estoy enviando, en este caso, la variable o el objeto en el que yo he capturado toda la configuración y los datos también, obviamente, de mi base de datos, que está acá, en este objeto table, ¿verdad? El mismo que está acá. Entonces le envío las dos cosas. Le estoy enviando el nombre del data table que tengo yo allá en el HTML y le estoy enviando el nombre del objeto donde ya tengo todos mis datos. Entonces acá está getData. ¿Para qué le va a servir eso a getData? Sobre todo porque aquí voy a trabajar yo con los botones. Y vamos a comenzar con el botón, en este caso Edit, ¿verdad? Si aquí decimos, no hacemos referencia a tbody, que es lo que se está enviando. ¿Qué sería tbody? Ya dijimos que es el nombre del data table. Entonces, si en el data table se hizo un clic, en este caso con el botón btn edit, ¿verdad? Que sabemos que es una clase, por eso tiene el punto. Si se hizo clic en ese botón, entonces entramos a ejecutar la siguiente función. Se crea un objeto, ¿verdad? Una variable, le llama obj-datos, ahí se va a almacenar, y en ese va a ser igual a lo que trae la tabla que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Y la recorremos. Table.row, necesitamos obtener la fila de esa tabla y algo parecido que hacíamos la vez anterior, ¿verdad? This.parent, en este caso estoy siendo más directo y le estoy diciendo tr, ¿verdad? Porque obviamente estoy obteniendo todo lo que está en esa fila. ¿Y qué quiero de eso? Pues la data. Quiero obtener todos los datos de ese tr en el que está ese botón. Entonces todo eso lo va a guardar en la variable obj. Después que ya vayan ahí van a ir tal cual el nombre que tienen nuestros ID. Y aquí entonces yo ya voy a cargar la modal. Como es el botón editar, ¿verdad?
En otras palabras, cuando yo estoy haciendo clic acá en este color azulito que dice actualizar, entonces voy a cargar los datos a la modal. Aquí lo estoy haciendo de una sola vez dentro de esta misma programación. No hice un método aparte como estaba en la forma anterior. Digo que en el txt-id del modal voy a colocar el siguiente valor. ¿Cuál valor? Lo que tiene obj datos, ¿verdad? Lo que obtengo de toda la fila, de todo el tr, los datos, punto id. Y en el txt nombre 2 estoy colocando el valor objdatos.nombre. Aquí hay una diferencia. Este txt-id no lo teníamos anteriormente en el video anterior. ¿Por qué lo tuve que agregar? Porque a la hora de editar, entonces se lo estoy mandando ya de una sola vez en un dato oculto. Es decir, cuando yo aquí le doy a editar, por ejemplo a este primero que dice de nueva concepción, solo aparece el nombre. Pero acá arriba yo agregué también uno, pero no se muestra, está oculto. A ese yo le he llamado txt-id. Y ese tiene el ID del, en este caso, de esta procedencia, ¿verdad? Que en este caso sería el ID 24. ¿Por qué? Porque cuando le dé a modificar, le tengo que mandar esos dos datos, el ID y lo que está también en esta caja de texto. Entonces, esto lo creé, txt-id. ¿Dónde está esto? Si me voy acá al diseñador, me voy a ir al código, donde está la parte modal, la parte del formulario modal, está acá. Aquí lo agregué. Es a través de un input type hidden. Agregué un campo oculto y a ese campo oculto le coloqué txt-id. Nada más ese es el cambio que le hice ahí. Agregar ese campo oculto y pues ya vemos que en ese campo oculto estoy agregando el ID. ¿Por qué está oculto? No necesitamos que lo vea el usuario, ¿verdad? No es obligatorio en este caso. Es algo que nosotros solo a nivel de programadores lo estamos utilizando. Ok, entonces eso él lo hace. Entonces cuando yo presiono, se ejecuta toda esta programación y se cargan los datos correctamente. Después que se cargan los datos, ¿qué se hace? Entonces aquí el usuario modifica y viene la acción del botón modificar o actualizar, ¿verdad? Ese botón lo hacemos obviamente a través de de otra parte de la programación, que en este caso es la misma que teníamos en el video anterior. Eso no cambió. Cuando se presiona el botón actualizar, hay que controlar el postback y manda a llamar al método updateDataAjax. Y acá está el método. En el método solamente hay un pequeño cambio, ¿verdad? Que el ID de una sola vez, como está en el modal, en un campo oculto, lo estoy capturando ahí, txt-id, esa es la única diferencia, y de ahí todo está, o casi todo está exactamente igual. Lo otro que cambió acá en este update data Ajax es la respuesta. Aquí cambia la respuesta. Lo teníamos de una forma diferente anteriormente. Y acá estoy diciendo, si la respuesta de lo que ejecutó este método que se llama actualizar proc, si la respuesta es menor a 0, significa que ese nombre de procedencia ya existe, si es menor a 0. ¿Y eso por qué? Vamos a analizar esto. Veamos el evento, el método en este caso, listar procedencia. No, era actualizar proc. Aquí también hice un pequeño cambio. Anteriormente lo tenía como tipo de datos revuelto bool. Pero para poder hacer estos if, que necesitaba prácticamente 3 casos, en este caso, en este otro caso y en este otro caso, entonces no podía seguirlo manejando como bool. Entonces decidí cambiarlo a entero. Entonces, esto obviamente, primero para que esto funcione, me fui a la DAL y ahí en el update, porque es el que estoy analizando ahorita, le volví a colocar int. ¿Ve? Y cambié obviamente lo que tenía de bool y lo quité y nada más
la variable resultado, se devolvía acá y lo retornaba. También modifiqué lo necesario en el ADL, acá está, tipo de dato in, y el que estoy mencionando ahorita. Lo demás está exactamente igual. Entonces acá yo obviamente hice la siguiente condición. Definí una variable r a la que predeterminadamente le coloqué 0 y después dije, ok, sí, y mandé llamar acá a getProcedencia. Que en este caso el método getProcedencia, solamente para recordarlo, creo que lo tengo, acá está, getProcedencia, que fue el que lo hicimos cuando guardar, nos comprobaba si cuántos datos hay de ese nombre que se envía en la base de datos, para validar a ver si ya existe. Entonces acá dice, si lo que devuelve getProcedencia es mayor a 0, ¿qué significa si es mayor a 0? Significa que ese dato ya existe, que hay uno o más de uno. Por lo tanto, en ese yo le he definido, entonces R va a ser menos 1. Otras palabras, negativo. Si lleva un negativo, le estoy definiendo así, porque allá lo voy a utilizar que si lleva un negativo, entonces de tal cosa. Si no dice, ejecute entonces. Si este no es mayor a 0, sino que es 0 o fuese menos 1, ¿verdad? En cualquier otro caso, entonces que pase de este lado. Entonces ejecute el método update. Y lo que devuelve ese método, deposítalo en R. Entonces, si guarda correctamente, nosotros sabemos que R va a devolver 1. Y aquí va a retornar R. Entonces, R va a retornar probablemente dos posibles datos. O menos 1, o probablemente 1, si es que guardó. O si hubo un error al guardar, probablemente va a retornar 0, ¿verdad? Cualquiera de esos tres posibles datos puede retornar. Entonces, retorna R. Este R es el que está preguntando acá. Aquí imagínense que dice R en otras palabras. Si es mayor a 0, vuelvo a hacer la pregunta ya, entonces se modificó correctamente. Y si se modificó, estaba acá. Si era menor a 0, significaba que llevaba menos 1. Significaba que entró aquí. Entonces, si lleva menos 1, dice el nombre de la procedencia existe. Inténtalo de nuevo. Y no se cierra el formulario. ¿Por qué no se cierra? Porque le quité una propiedad o una etiqueta que tenía al igual del close, que era el data dismiss modal. Se lo quité de una sola vez a este botón porque lo tenía activo. Y así quedó un botón que no se va a ocultar automáticamente. Entonces por eso es que él queda activo, en caso que dé este error. Si no dice, si la respuesta que devolvió es mayor a 0, significa que guardó. Y como guardó, pues va a decir éxito y el mensaje. Y como guardó correctamente, entonces sí, al modal, el modal que se llama así, imodal.modal, hide, ocúltelo. Oculte el modal. Y aquí viene la parte importante también, que es donde funciona la parte de Ajax, para que no mande una petición al servidor y así pueda recargar los datos. Dice la siguiente línea: como lo hizo correctamente, entonces la tabla procedencia, el data table que tengo, punto data table, estoy queriendo llamar o utilizar una función de Ajax que está dentro del data table. Entonces acá hizo data table con D mayúscula, Ajax.reload, para recargar. Lo hace a través de Ajax y el que estoy recargando un data table. ¿Cuál data table? Este. Entonces ahí por eso es que se actualiza inmediatamente. Eso es si fuese mayor a 0. Si no, probablemente es 0, que es la única posibilidad que está. Este es menor a 0, este es mayor a 0. ¿Cuál es la diferencia? Si da 0. Si da 0 es probablemente porque hubo un error de base de datos y no guardó. En ese caso va a decir, por ejemplo, error al modificar. Podemos dejar esta alerta y si no, pues obviamente para que quede 100% completo, podemos cambiarlo acá.
Y acá voy a decir error DBD, error de base de datos. Porque ese sería cuando devuelva un error de base de datos. No se pudo modificar la procedencia. Ok. Y ahí finalizaría lo que es la parte del update Ajax. Luego viene el delete Ajax. Ya el botón editar, de eliminar. Para el eliminar, pues obviamente entramos también acá. Él siempre se recarga y en recarga siempre manda a llamar a getData y en getData va a considerar la parte del botón eliminar. Si en ese tbody se hizo clic en el botón delete, ejecute la siguiente programación. Y aquí pues está igual que en el anterior. Se obtiene el objeto datos. Acá estoy definiendo yo una variable código, lo quise hacer de esta forma. Y código va a ser igual al objeto datos.id. Y acá delete Ajax, al método delete Ajax le estoy enviando de una sola vez como parámetro el código que estoy colocando acá. Si no se quería hacer una variable como esta, pues de una sola vez esto podía ir aquí dentro de este parámetro de esa función. Y le estoy enviando entonces el código. Vamos a delete Ajax. Obviamente esto ya es una función Ajax que la tenemos en la parte de aquí abajo. Acá está, este es otro de los cambios también. Aquí recibe el código y pues algo que ya teníamos. Acá no he modificado casi nada, solamente he dicho acá este código, ¿dónde lo va a recibir? Acá, en el OBJ que teníamos, lo cambiamos de la forma anterior y aquí le digo que va a ser igual, en este caso, al código que estoy enviando. Eso va a caer en ID. Y la otra diferencia nada más es que siempre, después que eliminó correctamente, entonces hacemos el reload de la tabla procedencia. Hacemos el reload para que recargue. Y aquí voy a cambiar también este. Y en caso que haya problema, ¿verdad? Error de base de datos sería este también, sobre todo. Y acá el error sería igual que anteriormente, ¿verdad? No se pudo eliminar la procedencia. Y fin. Ahí estaría terminando los cambios que le hice a el formulario del CRUD, que con esto pues estaría ya completo. Y con esto estaríamos finalizando esta parte de realizar un formulario CRUD con ASP.NET, con SQL Server, utilizando Data Table, la librería Data Table con jQuery, con el uso de Ajax y también JSON. Hasta la próxima.